Hermanos, ¿han sentido alguna vez una presencia inquietante en su iglesia? Una sensación de manipulación disfrazada de piedad, una voz que susurra promesas de poder a cambio de obediencia ciega? Quizá lo hayan percibido como un simple conflicto de personalidades, un desacuerdo doctrinal, o incluso lo hayan atribuido a su propia falta de fe. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que existe una influencia espiritual antigua, sutil y perversa que opera en muchas congregaciones hoy en día? Un espíritu que se disfraza de santidad para sembrar discordia, controlar y destruir. Les hablo del espíritu de Jezabel, una figura bíblica cuyo legado de manipulación y dominio espiritual se extiende hasta nuestros días. Aunque su reinado terrenal terminó hace siglos, su influencia persiste, tejiendo una red de engaño que atrapa a líderes y congregaciones por igual. En este video, exploraremos cómo el espíritu de Jezabel se manifiesta en la iglesia moderna, cómo identificar sus tácticas de control y, lo más importante, cómo liberarnos de su influencia destructiva. Prepárense para un viaje profundo y revelador a través de las Escrituras y la realidad espiritual que nos rodea, porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que vemos la dinámica de poder dentro del cuerpo de Cristo. No se trata de señalar culpables, sino de abrir nuestros ojos a una verdad incómoda, una verdad que nos urge a velar, orar y discernir los espíritus que operan a nuestro alrededor. Si han sentido una opresión inexplicable en su iglesia, si han visto a líderes caer en la ambición y el control, o si simplemente buscan comprender mejor las fuerzas espirituales que nos rodean, este video es para ustedes. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento y liberación, mientras desentrañamos los misterios del espíritu de Jezabel y aprendemos a caminar en la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. No tengan miedo, porque la verdad nos hará libres, y la luz de Dios disipa toda tiniebla. Este es un llamado a la vigilancia espiritual, un llamado a proteger nuestras iglesias y nuestras almas de la influencia de este espíritu engañoso. Para comprender la magnitud de esta influencia, debemos remontarnos a la historia bíblica de Jezabel, reina de Israel por matrimonio con el rey Acab. Su reinado estuvo marcado por la idolatría, la persecución de los profetas de Dios, y una ambición desmedida por el poder. Jezabel no solo desafió la autoridad divina, sino que implementó una estrategia sistemática para silenciar cualquier voz que se opusiera a sus designios. Manipuló a su esposo, corrompió a los líderes religiosos y utilizó la intimidación y la violencia para imponer su voluntad. Su historia, relatada en el libro de Reyes, nos ofrece un claro ejemplo de cómo la sed de poder y el control pueden corromper incluso a aquellos que ostentan posiciones de autoridad espiritual. Pero la historia de Jezabel no es simplemente un relato del pasado. Es un espejo que refleja las dinámicas de poder que aún hoy se manifiestan en algunas iglesias. El espíritu de Jezabel no se limita a un género o a una denominación específica. Se trata de una influencia espiritual que puede manifestarse en cualquier persona que busca controlar y manipular a otros en nombre de Dios. Este espíritu se alimenta del ego, la ambición y el deseo de reconocimiento, distorsionando el mensaje del Evangelio para servir a sus propios propósitos. Por eso es crucial que aprendamos a discernir este espíritu, a reconocer sus sutiles manifestaciones y a resistir su influencia destructiva. No se trata de cazar brujas ni de acusar a la ligera, sino de estar alerta a las señales que nos advierten de la presencia de este espíritu engañoso. La historia de Jezabel nos sirve como una advertencia, una lección que debemos aprender para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades de la manipulación espiritual. Es un llamado a la humildad, a la rendición a la voluntad de Dios y a la búsqueda constante de la verdad. El espíritu de Jezabel no opera de forma abierta o escandalosa. Su estrategia se basa en la sutileza, la manipulación emocional y la distorsión de la verdad. Se infiltra en las congregaciones como un lobo con piel de oveja,
presentándose como un defensor de la fe, un líder carismático o incluso un consejero espiritual. Utiliza la adulación, las promesas de bendición y la intimidación para ganar control sobre las personas. Crea un ambiente de dependencia emocional, donde la lealtad a la figura de autoridad se convierte en un requisito indispensable para la aceptación y la pertenencia. Una de las tácticas más comunes del espíritu de Jezabel es la manipulación espiritual. Se presenta como una voz profética, ofreciendo revelaciones divinas que en realidad sirven para controlar y dirigir a las personas según sus propios intereses. Utiliza la culpa, la vergüenza y el miedo para silenciar a aquellos que cuestionan su autoridad o se oponen a sus planes. Crea una atmósfera de temor, donde la disidencia es vista como una rebelión contra Dios. Este espíritu también se caracteriza por su incapacidad para aceptar la corrección. Se rodea de personas que le adulan y le confirman en sus errores, creando una burbuja de autoengaño que la aísla de la verdad. Cualquier crítica o consejo es interpretado como un ataque personal, una muestra de deslealtad o incluso una manifestación del enemigo. Es importante entender que el espíritu de Jezabel no siempre se manifiesta en figuras de liderazgo. Puede estar presente en cualquier miembro de la congregación que busca controlar, manipular o sembrar discordia. Puede manifestarse en chismes, calumnias, críticas destructivas y en la creación de divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, imaginen por un instante un jardín exuberante, lleno de flores vibrantes y frutos apetitosos. Un lugar que aparenta ser un paraíso, un refugio de paz y serenidad. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que bajo la superficie de esa belleza se esconde una serpiente venenosa, una presencia sutil que corrompe todo lo que toca? Así opera el espíritu de Jezabel, con una seducción tan sutil que a menudo pasa desapercibida, camuflando sus intenciones de control y dominio con una apariencia de piedad y servicio. Se presenta como un ángel de luz, ofreciendo consejos aparentemente sabios, mostrando una devoción ejemplar y una preocupación desbordante por el bienestar de la Iglesia. Pero, detrás de esa máscara de santidad, se esconde una ambición insaciable de poder, un deseo de manipular y controlar las vidas de quienes la rodean. Jezabel no llega con gritos ni amenazas, sino con susurros dulces y promesas seductoras. Se acerca a los líderes con halagos, ofreciéndoles reconocimiento y poder a cambio de su lealtad. Se gana la confianza de la congregación con actos de aparente generosidad y servicio, creando una red de dependencia emocional que la coloca en el centro de todo. Es la maestra del engaño, capaz de torcer las escrituras para justificar sus acciones y de convencer a otros de que su camino es el único correcto. Si han sentido una presión invisible en su iglesia, una sensación de que algo no anda bien a pesar de las apariencias, es posible que estén bajo la influencia de este espíritu sutil y peligroso. No se trata de paranoia ni de acusaciones infundadas, sino de un discernimiento espiritual, de una capacidad para ver más allá de la superficie y reconocer la verdadera naturaleza de las fuerzas que operan a nuestro alrededor. Acompáñenme en este viaje a las profundidades del corazón humano, donde descubriremos cómo la seducción sutil del espíritu de Jezabel puede infiltrarse en nuestras iglesias y cómo podemos protegernos de su influencia destructiva. El control espiritual es el arma predilecta del espíritu de Jezabel. No busca una confrontación directa, sino una dominación sutil y progresiva, tejiendo una red de influencia que atrapa a sus víctimas sin que apenas lo perciban. Su objetivo principal es la autoridad espiritual, el corazón mismo de la iglesia, desde donde puede ejercer su control sobre la congregación. Imagina una planta trepadora que, con delicadeza y paciencia, se enrosca alrededor de un árbol robusto. Al principio parece inofensiva, incluso hermosa, pero con el tiempo sus raíces se aferran con fuerza,
absorbiendo la savia vital del árbol hasta que lo debilita y finalmente lo ahoga. Así actúa el espíritu de Jezabel, infiltrándose en las estructuras de liderazgo, susurrando consejos en los oídos de los pastores, sembrando dudas y discordia entre los miembros. Su objetivo no es destruir la iglesia desde fuera, sino corromperla desde dentro, convirtiéndola en un instrumento de sus propios deseos. Una de sus tácticas más efectivas es silenciar las voces proféticas, aquellas que se atreven a cuestionar su autoridad o a denunciar sus manipulaciones. Utiliza la intimidación, la difamación y el aislamiento para desacreditar a aquellos que representan una amenaza para su control. Los acusa de rebeldía, de falta de sumisión, de sembrar división, creando un clima de miedo que impide a otros alzar la voz. De esta manera, el espíritu de Jezabel promueve la conformidad, la obediencia ciega a sus designios, presentándolos como la voluntad de Dios. Crea una cultura de dependencia emocional, donde la aprobación de la figura de autoridad se convierte en el único criterio de validez espiritual. Así, la congregación se convierte en un rebaño dócil, incapaz de discernir la verdad y vulnerable a la manipulación. Este control espiritual se manifiesta en diferentes formas, desde la imposición de reglas rígidas y legalistas hasta la manipulación emocional y la creación de un ambiente de culpa y vergüenza. El espíritu de Jezabel se alimenta del miedo, la inseguridad y la necesidad de aprobación, utilizando estas debilidades para mantener su control sobre las personas. La influencia de este espíritu se extiende más allá del liderazgo, permeando las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Promueve la competencia, la envidia y la desconfianza entre los hermanos, debilitando los lazos de unidad y amor que deberían caracterizar al cuerpo de Cristo. El espíritu de Jezabel se deleita en la división, en el conflicto, en el chisme y la murmuración. Utiliza estas herramientas para sembrar discordia y desestabilizar la comunidad, consolidando así su posición de poder. Imagine un campo de trigo dorado, listo para la cosecha. De repente, una plaga de langostas lo invade, devorando todo a su paso, dejando tras de sí un paisaje desolado. Así actúa el espíritu de Jezabel, consumiendo la vitalidad espiritual de la iglesia, destruyendo la alegría, la paz y la armonía que deberían reinar en el corazón de los creyentes. Este espíritu se disfraza de celo por la obra de Dios, de preocupación por la santidad y la pureza doctrinal, pero, en realidad, su objetivo es controlar y manipular, utilizando la religión como un instrumento de poder. Se presenta como el guardián de la verdad, el defensor de la fe, pero en su corazón solo hay ambición y egoísmo. El espíritu de Jezabel se caracteriza por su falta de humildad, su incapacidad para reconocer sus errores y su resistencia a la corrección. Se rodea de personas que la adulan y le confirman en sus ideas, creando una burbuja de autoengaño que la aísla de la verdad. Rechaza cualquier crítica o consejo, interpretándolos como ataques personales o manifestaciones del enemigo. Esta actitud defensiva y arrogante la ciega a su propia condición espiritual, impidiéndole reconocer la necesidad de arrepentimiento y transformación. ¿Cómo podemos entonces identificar la presencia del espíritu de Jezabel en nuestras iglesias y en nuestras propias vidas? No se trata de buscar culpables ni de alimentar la paranoia, sino de desarrollar un discernimiento espiritual agudo, una capacidad para reconocer los frutos del espíritu y distinguirlos de las obras de la carne. La Biblia nos ofrece una guía clara para este discernimiento. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo describe las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes.
Estas manifestaciones, aunque a veces sutiles, son señales inequívocas de la presencia de un espíritu que no proviene de Dios. El espíritu de Jezabel se manifiesta en la manipulación, el control, la intimidación, la calumnia, la arrogancia y la resistencia a la corrección. Se esconde detrás de una fachada de piedad, utilizando la religión como un instrumento para alcanzar sus propios fines. Observemos con atención las dinámicas de poder en nuestras iglesias. ¿Hay líderes que buscan controlar y manipular a la congregación? Se silencian las voces proféticas, aquellas que se atreven a cuestionar la autoridad o a denunciar las injusticias. Se promueve la conformidad y la obediencia ciega en lugar del pensamiento crítico y la libertad de conciencia. Estas son señales de alarma que no debemos ignorar. El discernimiento espiritual no se limita a la observación externa, sino que implica una profunda introspección. Debemos examinarnos a nosotros mismos, preguntándonos si estamos siendo influenciados por el espíritu de Jezabel en nuestra propia vida. ¿Buscamos controlar y manipular a otros? ¿Nos resistimos a la corrección, justificando nuestros errores y culpando a los demás? ¿Nos dejamos llevar por la envidia, la competencia y el deseo de reconocimiento? La honestidad con nosotros mismos es el primer paso para liberarnos de la influencia de este espíritu engañoso. Hermanos, la intimidación y el miedo son las armas silenciosas, pero devastadoras, que el espíritu de Jezabel utiliza para someter a las personas a su control. Imaginen una sombra oscura que se cierne sobre una congregación, silenciando las voces, paralizando las voluntades y sembrando la semilla del temor en cada corazón. No se trata de un miedo a Dios, ese temor reverencial que nos lleva a la humildad y la obediencia, sino de un miedo al hombre, un temor a las consecuencias de desafiar la autoridad impuesta, un temor que nos encadena a la manipulación y nos impide caminar en la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. Jezabel, en su afán de control, utiliza la amenaza velada, la calumnia sutil y el abuso emocional para mantener a las personas bajo su dominio. Sus palabras, como dardos envenenados, se clavan en el alma, sembrando la duda, la inseguridad y el temor a ser rechazados, juzgados y condenados. Crea un ambiente tóxico donde la confianza se erosiona, la comunicación se distorsiona y el amor se convierte en un instrumento de manipulación. ¿Han experimentado alguna vez esa sensación de opresión en su iglesia, esa presión invisible que les impide expresar sus opiniones, compartir sus inquietudes o cuestionar las decisiones de los líderes? ¿Han sentido el peso de la mirada juzgadora, la amenaza velada en cada palabra, el temor a ser señalados como rebeldes o desleales si se atreven a disentir? Estas son las señales inequívocas de la intimidación, una de las tácticas más efectivas del espíritu de Jezabel para mantener su control. La calumnia, otra de sus armas predilectas, se propaga como un virus invisible, contaminando las mentes y los corazones. Un susurro aquí, una insinuación allá, una historia tergiversada que se repite de boca en boca, sembrando la desconfianza y la división entre los hermanos. Jezabel utiliza la calumnia para desacreditar a aquellos que representan una amenaza para su poder, para silenciar las voces proféticas y para aislar a quienes se atreven a cuestionar su autoridad. El abuso emocional, a menudo invisible para el ojo externo, deja profundas heridas en el alma. Se manifiesta en la manipulación de los sentimientos, en la culpabilización constante, en la crítica destructiva y en la humillación pública. Jezabel se alimenta de la inseguridad y la vulnerabilidad de las personas, utilizando estas debilidades para someterlas a su control. Crea un ambiente de temor y sumisión, donde las víctimas se sienten atrapadas, incapaces de liberarse de sus garras. Hermanos, es fundamental que reconozcamos estas tácticas del enemigo, que aprendamos a discernir la verdadera naturaleza del espíritu de Jezabel y que nos protejamos de su influencia destructiva.
No permitamos que el miedo nos paralice, que la intimidación nos silencie, que la calumnia nos divida. Recordemos que la verdad nos hará libres y que la luz de Cristo disipa toda tiniebla. Hermanos, la astucia del espíritu de Jezabel se manifiesta con una perversidad escalofriante en su capacidad para distorsionar la verdad, para torcer las sagradas escrituras y la sana doctrina, moldeándolas a su conveniencia, como un artesano que manipula la arcilla para crear una imagen falsa, una máscara de piedad que oculta su verdadero rostro. Imaginen un espejo deformante en el que la imagen reflejada se tuerce, se estira y se distorsiona hasta volverse irreconocible. Así es como este espíritu opera, presentando la falsedad como verdad, la manipulación como amor, el control como protección. Utiliza las mismas palabras de Dios, los mismos versículos bíblicos, pero los vacía de su significado original, los retuerce y los adapta a sus propios propósitos, creando una teología a su medida, una doctrina que justifica sus acciones y le otorga el poder que ansía. Jezabel no rechaza la Biblia, al contrario, la utiliza como un arma, como un escudo para protegerse de las acusaciones y como una espada para atacar a aquellos que se oponen a su voluntad. Cita versículos fuera de contexto, los interpreta de manera literalista e ignora el mensaje central del Evangelio, el amor, la humildad y el servicio. Crea un sistema de reglas y preceptos legalistas que le permiten controlar las vidas de los demás, imponiendo su propia visión de la santidad y condenando a aquellos que no se ajustan a sus estándares. Esta distorsión de la verdad es una de las tácticas más peligrosas del espíritu de Jezabel, porque se presenta con una apariencia de legitimidad, con un barniz de espiritualidad que engaña a muchos. Se reviste de citas bíblicas, de lenguaje religioso, de una aparente devoción a Dios, pero en el fondo su único objetivo es el poder, el control y la manipulación. ¿Cómo podemos, entonces, protegernos de esta sutil forma de engaño? La clave está en el discernimiento, en la capacidad de leer las Escrituras con un corazón humilde y una mente abierta, buscando la guía del Espíritu Santo para comprender el verdadero significado de las palabras de Dios. No nos dejemos engañar por las apariencias, por la elocuencia, ni por la aparente piedad. Examinemos los frutos, las acciones, el comportamiento de aquellos que nos presentan una interpretación de la verdad. Si sus palabras promueven la división, el control, la manipulación o la condena. Estemos alerta, porque es posible que estemos frente a una manifestación del espíritu de Jezabel. Recordemos que la verdad de Dios es un camino de libertad, de amor y de servicio, no un instrumento de poder ni de control. Busquemos la verdad con un corazón sincero y una mente dispuesta a aprender, y el Espíritu Santo nos guiará hacia la luz. Hermanos, en el mundo moderno, donde la imagen y la personalidad se elevan a la categoría de ídolos, el espíritu de Jezabel encuentra un terreno fértil para propagar su veneno. La idolatría, esa antigua tentación que ha acechado a la humanidad desde sus inicios, se reviste ahora de nuevas formas, más sutiles y engañosas. Ya no se trata solo de adorar estatuas de oro o dioses paganos, sino de rendir culto a líderes, ministerios o ideologías humanas, colocándolos por encima de la verdadera adoración a Dios. El espíritu de Jezabel fomenta esta idolatría moderna, creando una cultura de culto a la personalidad donde la figura del líder se convierte en el centro de atención, en el objeto de veneración y obediencia ciega. Se construyen imperios espirituales alrededor de hombres y mujeres carismáticos, que se presentan como intermediarios exclusivos de la verdad divina, como poseedores de un conocimiento especial o de una autoridad superior. Sus palabras se convierten en ley, sus opiniones en dogma, y su imagen se proyecta como el modelo a seguir. La congregación, seducida por la elocuencia, el poder y la aparente santidad de estos líderes,
cae en la trampa de la idolatría, olvidando que la única fuente de verdad y autoridad es Dios mismo. Se crea una dependencia emocional, una necesidad de aprobación y validación por parte del líder, que se convierte en el centro de la vida espiritual de sus seguidores. La verdadera adoración, el encuentro íntimo con Dios, se sustituye por un ritual vacío, una ceremonia centrada en la figura del líder. Las escrituras se interpretan a la luz de sus enseñanzas, y la voluntad de Dios se confunde con los deseos y ambiciones del hombre. Esta idolatría moderna se manifiesta de diversas formas. En algunos casos, se crea una imagen idealizada del líder, presentándolo como un ser perfecto, sin defectos ni debilidades. Se le atribuyen dones especiales, revelaciones divinas y una autoridad incuestionable. Se silencian las voces críticas, se descalifican las opiniones disidentes y se fomenta una cultura de adulación y obediencia ciega. En otros casos, la idolatría se centra en el ministerio o la organización religiosa, que se convierte en el objeto de veneración y lealtad absoluta. Se promueve la idea de que la pertenencia a esa institución es garantía de salvación, que sus métodos son los únicos válidos y que su estructura jerárquica refleja el orden divino. Cualquier crítica o cuestionamiento se considera un ataque a la obra de Dios, una traición a la comunidad. El espíritu de Jezabel se infiltra en estas estructuras, utilizando la idolatría para controlar y manipular a las personas, para mantener su posición de poder y para satisfacer su sed de reconocimiento y gloria. Hermanos, es crucial que reconozcamos esta sutil forma de idolatría, que examinemos nuestros propios corazones y que nos aseguremos de que nuestra adoración se dirija únicamente a Dios. No permitamos que la figura de un líder, la estructura de un ministerio o la ideología de un grupo nos desvíen del camino de la verdad. Recordemos que la verdadera adoración es un acto de humildad, de entrega y de amor incondicional a Dios, no un culto a la personalidad ni una adhesión ciega a una institución. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, y no nos dejemos engañar por las falsas promesas de poder y reconocimiento que ofrece el espíritu de Jezabel. 6. 18 en 15.000. Der Doburwa, 19-30.000. Las consecuencias de la influencia de Jezabel son devastadoras, dejando a su paso un rastro de dolor, confusión y estancamiento espiritual, tanto en las iglesias como en las vidas individuales. Imaginen un campo fértil, lleno de promesa y vida, que de pronto es arrasado por una plaga, dejando tras de sí solo desolación y muerte. Así es como el espíritu de Jezabel opera, corrompiendo la pureza del Evangelio, sembrando la discordia y apagando el fuego del Espíritu Santo. En las iglesias, la influencia de Jezabel se manifiesta en una atmósfera de control y manipulación, donde el amor genuino y la libertad en Cristo son reemplazados por el miedo, la inseguridad y la obediencia ciega. La unidad del cuerpo de Cristo se fractura, dando paso a la división, la rivalidad y la desconfianza entre los hermanos. Las voces proféticas, aquellas que se atreven a cuestionar la autoridad o a denunciar las injusticias, son silenciadas, creando un ambiente de conformidad y estancamiento espiritual. La Iglesia, en lugar de ser un faro de luz y esperanza para el mundo, se convierte en un escenario de luchas de poder, donde el egoísmo y la ambición se disfrazan de piedad y servicio. En las vidas individuales, el impacto del espíritu de Jezabel es igualmente destructivo. Las personas que caen bajo su influencia experimentan una profunda confusión espiritual, una pérdida de identidad y una creciente dependencia emocional de la figura de autoridad. El miedo al rechazo, al juicio y a la condena les impide expresar sus opiniones, compartir sus inquietudes y buscar la verdad con libertad. Se sienten atrapadas en una red de manipulación,
donde sus sentimientos y emociones son utilizados para controlar sus acciones y decisiones. El dolor emocional es una constante en las vidas de aquellos que han sido heridos por el espíritu de Jezabel. La traición, la calumnia, la humillación y el abuso emocional dejan cicatrices profundas en el alma, generando sentimientos de culpa, vergüenza e indignación. La confianza en los demás se erosiona, dificultando la construcción de relaciones sanas y auténticas. El estancamiento espiritual es otra de las consecuencias devastadoras de la influencia de Jezabel. El deseo de crecer en la fe, de conocer a Dios de una manera más profunda y de experimentar la plenitud de la vida en Cristo se ve sofocado por el miedo, la confusión y la manipulación. Las personas se sienten desanimadas, desilusionadas y alejadas de la presencia de Dios. Pierden la pasión por la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Su vida espiritual se convierte en un ritual vacío, una serie de normas y preceptos que cumplen por obligación, sin experimentar la verdadera alegría y libertad que provienen de una relación genuina con Dios. Hermanos, es crucial que reconozcamos las consecuencias devastadoras de la influencia de Jezabel y que busquemos la sanidad y la liberación que Cristo nos ofrece. No permitamos que este espíritu destructivo siga sembrando la discordia, el dolor y el estancamiento en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Acerquémonos a Dios con un corazón humilde y arrepentido, pidiéndole que nos muestre la verdad, que nos libere de las cadenas de la manipulación y que nos guíe por el camino de la sanidad y la restauración. Llegamos ahora, hermanos, al punto crucial de nuestro viaje, al momento de confrontar la influencia de Jezabel y romper las cadenas que nos atan a su dominio. No se trata de una tarea sencilla, pues este espíritu, astuto y engañoso, se aferra con tenacidad a sus víctimas, utilizando todas sus artimañas para mantener su control. Pero no debemos desanimarnos, porque la verdad nos hará libres, y la luz de Cristo disipa toda tiniebla. El primer paso para liberarnos de la influencia de Jezabel es el discernimiento, la capacidad de reconocer su presencia y sus tácticas. Hemos hablado de sus características: la manipulación, el control, la intimidación, la calumnia, la arrogancia y la distorsión de la verdad. Si identificamos estos patrones en nuestras iglesias o en nuestras propias vidas, es una señal de alarma que no debemos ignorar. El segundo paso es la oración. Acudamos a Dios con un corazón humilde y contrito, pidiéndole que nos revele la verdad, que nos dé la fuerza para resistir la tentación y que nos guíe por el camino de la liberación. La oración es nuestra arma más poderosa contra las fuerzas del mal, el escudo que nos protege de los ataques del enemigo y la fuente de fortaleza que nos permite perseverar en la lucha. El arrepentimiento es el tercer paso. Debemos reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, nuestra propia inclinación a caer en la trampa del control y la manipulación. El arrepentimiento no es un acto de autocondena, sino de humildad, de reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y de disposición a cambiar. Es el camino que nos abre las puertas de la gracia y del perdón divino. La sumisión a la verdadera autoridad espiritual es esencial para romper las cadenas de Jezabel. No se trata de una sumisión ciega a cualquier figura de autoridad, sino de una obediencia a la palabra de Dios y a aquellos líderes que se someten a ella con humildad y amor. La verdadera autoridad espiritual se caracteriza por el servicio, la entrega y la búsqueda del bien común, no por el control, la manipulación y la búsqueda del poder. La firmeza en la verdad bíblica es el fundamento de nuestra libertad. Debemos conocer las Escrituras, estudiarlas con diligencia y aplicarlas a nuestra vida diaria. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, el arma que nos permite discernir la verdad del error, la luz que nos guía en medio de la oscuridad y la fuente de sabiduría que nos fortalece en la lucha contra el mal. No nos dejemos engañar por las falsas doctrinas, por las interpretaciones torcidas de las Escrituras
ni por las promesas seductoras del enemigo. Mantengamos firmes en la verdad, y la verdad nos hará libres. El proceso de liberación de la influencia de Jezabel puede ser largo y doloroso, pero no estamos solos en esta lucha. Dios está con nosotros, nos fortalece con su espíritu y nos guía por el camino de la verdad y la libertad. No nos rindamos, no nos dejemos vencer por el desánimo ni por el miedo. Perseveremos en la oración, en el arrepentimiento, en la sumisión a la verdadera autoridad espiritual y en la firmeza en la verdad bíblica. Y así, con la ayuda de Dios, romperemos las cadenas de Jezabel y experimentaremos la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Que estas palabras resuenen en nuestros corazones y nos inspiren a caminar en la victoria que Cristo ha conquistado para nosotros. Hermanos, hemos recorrido un camino largo y a veces doloroso, desentrañando los misterios del espíritu de Jezabel y cómo su influencia, sutil y perversa, se infiltra en nuestras iglesias y en nuestras propias vidas. Hemos visto cómo este espíritu, disfrazado de piedad y celo religioso, busca el control, la manipulación y el poder, sembrando discordia, apagando el fuego del Espíritu Santo y alejando a las almas de la verdad de Dios. Pero no hemos llegado hasta aquí para quedarnos sumidos en la desesperanza, sino para encontrar la luz, la sanidad y la liberación que Cristo nos ofrece. Recordemos que la verdad nos hace libres y que la luz de Dios disipa toda tiniebla. Al cerrar este capítulo, quiero invitarles a la reflexión, a un examen profundo de nuestro propio corazón, de nuestras motivaciones y de nuestras relaciones. Preguntémonos con sinceridad: ¿estamos permitiendo que el espíritu de Jezabel opere en nuestras vidas, aunque sea de forma sutil e inconsciente? ¿Buscamos controlar y manipular a otros, aunque sea con buenas intenciones? ¿Nos resistimos a la corrección, justificando nuestros errores y culpando a los demás? ¿Nos dejamos llevar por la envidia, la competencia y el deseo de reconocimiento? La honestidad con nosotros mismos es el primer paso hacia la sanidad y la liberación. Si reconocemos la presencia de este espíritu en nuestras vidas, no debemos desanimarnos. Dios es misericordioso y compasivo, siempre dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Acudamos a Él con un corazón humilde y arrepentido, pidiéndole que nos limpie, que nos transforme y que nos llene de su Espíritu Santo. La oración es nuestra arma más poderosa contra las fuerzas del mal, el escudo que nos protege de la influencia de Jezabel y la fuente de fortaleza que nos permite perseverar en la lucha. Rodeémonos de hermanos y hermanas en la fe que nos apoyen, nos animen y nos ayuden a caminar en la verdad. La comunión con otros creyentes es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra protección contra el engaño. No nos aislemos, no nos encerremos en nosotros mismos, sino busquemos la compañía de aquellos que aman a Dios y se esfuerzan por vivir de acuerdo a su voluntad. Hermanos, la batalla contra el espíritu de Jezabel es una batalla espiritual, una lucha constante contra las fuerzas del mal que buscan destruir nuestras vidas y nuestras iglesias. Pero no estamos solos en esta lucha. Cristo ha vencido al enemigo y nos ha dado la autoridad para resistir sus ataques. Confiemos en la promesa de Dios que dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no nos dejemos vencer por el desánimo ni por el miedo. Perseveremos en la oración, en el estudio de la palabra de Dios y en la comunión con otros creyentes. Y así, con la ayuda de Dios,
Venceremos al espíritu de Jezabel y experimentaremos la verdadera libertad y la plenitud de la vida en Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios, escribiendo Amén. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido como este, y comparte este video con tus hermanos y hermanas en la fe. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.